Muy buenos tiempos en todos los tiempos. He aquí el representante del más allá, del más allá, del más allá. Cuando digo del más allá, me refiero que soy del más allá, de los personajes más allá de los dioses y sus, digamos, sus respectivos superiores. Y hay una escala de superiores, pero yo vengo de allá donde hay un final. Tops at the tops. Eso soy yo, un representante de poderíos del más allá en una misión en el planeta Tierra, figurado con un cuerpo humano, y nací como cualquier criatura humana porque estoy en una misión. No vine a representar a un Dios y no vine a representar ni aún la Trinidad de las Infinidades, ni el poderoso One and Only, ni a los poderíos más allá de los dioses, que son los personajes. Yo soy algo más sin embargo, como examen mío, he venido haciendo diferentes papeles porque he estado en misión. Cuando a un personaje del más allá se manda en misión, se le borra la mente completamente y la mente está en blanco y nace su misión para descubrirse. He pasado papeles como profeta después de Cristo, antes de Cristo, papeles del el profeta de las infinidades. Ahí creí yo que ya había llegado y representaba tan solamente un poderío. Cuando decía luz, tenía que decir algo porque representaba algo. Mas hoy soy la calma, porque no tengo que lucir a ningún dios, ni a ningún poderío, ni aún los personajes más allá de los dioses, porque somos aún más y más. Pero hoy voy a hacer una recapitulación, pero antes de hacer esta recapitulación, saludos a todos los reporteros de diferentes dimensiones, de diferentes cuadros. Felicidades a aquellos que pueden grabar estos mensajes en este presente, y felicidades a aquellos que lo graban de sus respectivas dimensiones. Muy buenos tiempos en todos los tiempos. El representante de más allá, del más allá, va a hacer una recapitulación de atrás para poder llegar al punto. Bueno, como personaje del más allá, represento los infinitos poderíos. Pero aún siendo un representante del más allá, sin ser descubierto, nací en el peregrinaje del cristianismo. Por eso hablaba en el mensaje anterior que había estado en esas bancas y que uno se duerme en esas bancas. Pero eso no es el punto. El punto es que como personaje del más allá, en mi examen, sin descubrirme, nací creyendo en un poderío. En un poderío de un Dios de la luz, llamado Jesús, y llamada Santa María. Es una diosa. Mas, sin embargo, como personaje del más allá, en todo este descubrimiento que nací humano, aún siendo un personaje del más allá, con todo lo que un humano es, con todos los cuerpos, lo que un cuerpo humano es, haciendo todo lo que hace un humano. O sea que no hay diferencia. La única diferencia es quién yo soy dentro, el personaje dentro, el personaje del más allá, con poderíos del más allá y con infinidades del más allá, que la palabra sabiduría se queda corta. Ahora, el por qué les traigo esto. Nací en la luz, por eso en todos estos descubrimientos yo solamente he hablado de un poderío de la luz, hasta que ya representé en los personajes del más allá y les he explicado que la luz y la oscuridad tan solo son poderíos básicos, y que estos poderíos básicos tan solo son para las creaciones, y que ya un poderío, ya estos dioses, cuando la luz y la oscuridad se afrentan y vence la oscuridad, ese ya llega a un nivel más allá hasta convertirse en un poderío básico neutral. Digo básico porque ya sale
de solo estar en un poderío, sino que tiene 3 poderíos en uno: la luz, la oscuridad y el neutral. Ya en los mensajes anteriores dije que ya se le podía dar un asignamiento de diferentes asignamientos, como administrar la flora, etcétera, etcétera. Ahora bien, pero esa es nada más la primera grada de los poderíos, porque ya desde esa grada hay infinitas escalas después de los neutrales, que muchos de ellos no saben que la oscuridad existe. Decía en sabidurías anteriores, en revelaciones anteriores, que muchas veces ese poderío de oscuridad está como los componentes de la sangre, pero que el examinado del poderío del más allá, de los personajes del más allá, no sabe que existe la oscuridad, o no sabe que existe la luz, porque ellos son otros poderíos, pero ese poderío es parte de él, pero él está en un nivel de infinitos poderíos, donde la luz y la oscuridad queda básica para las creaciones, pero como ellos son personajes más allá de infinitos poderíos con diferentes asignamientos, no saben que existe la oscuridad, no saben que existe aún la luz. Pero dirán ustedes, pero si es que la luz es que existe la rectitud, tú no sabes qué rectitud hay más allá después de la luz. Por lo tanto, todo este repertorio es para decir que aún el representante del más allá, del más allá, del más allá, nació siendo examinado antes que él se descubriera como profeta después de Cristo. Antes de Cristo, el profeta de las infinidades, el profeta, el supremo, y ahora el papel que hago, representar a los personajes más allá de los dioses, pero más que todo esto lo hago para que ustedes vayan viendo que hay unas infinitas escalas. Hablar de los personajes más allá de los dioses es tan básico comparado a lo que hay después de ellos. Mas sin embargo, me voy a quedar con esto de que aún yo, siendo el profeta de las infinidades, profeta de todo esto, solo hablaba de la luz, solo hablado de Jesús, solo hablado que ahí están el cristianismo, el budismo y todos los peregrinajes que menciono, y los infinitos peregrinajes que hay que no menciono. Hay infinitos dioses y trinidades locales, infinitas trinidades locales, pero siempre al lado de la luz. Y entonces el por qué, como siendo un personaje del más allá y fuente de todos los poderíos, es por qué no hablar de lo contrario. ¿Por qué no hablar para mí? La oscuridad no es contraria, porque yo soy un personaje del más allá. El poderío de la oscuridad para mí es tan solo otro poderío que solo es enemigo de la luz, y que la luz tendría que tenerlo por enemigo, pero no tiene el poderío porque ha vencido la oscuridad. Pero para mí hablar de la oscuridad tan solo es hablar de un pequeño poderío. Pero hoy le voy a dar honor a la oscuridad como representante del más allá. ¿Y por qué? Porque yo soy un personaje del más allá. A mí me da igual hablar de la luz o hablar de la oscuridad, porque soy más que un neutral, soy más que un miso, soy más que muchos poderíos más allá de lo que es un neutral. Pero me voy a quedar aquí. Y entonces la pregunta es, siendo personaje del más allá y que soy fuente de todas las existencias, fuente de todo lo que existe, pero no hablo de existencia física, sino aún de los poderíos de los dioses, de los superiores, de los neutrales, de los misos y de tantos poderíos que hay, soy más allá que eso. Hablar de la luz y hablar de la oscuridad me queda muy poco. Mas sin embargo, hoy voy a hablar de la oscuridad, del poderío de la oscuridad. Pero es un mensaje dedicado a ellos. No voy a hablar que la luz no ha hecho nada no, voy a hablar de quiénes son ellos. Y por qué este poderío es también poderoso, y por qué este poderío es un poderío examinado. El hecho de que los que están examinados en la luz, los hombres dicen, es que son malos, no malos ustedes, pero ellos siguen siendo un reinado digno en la oscuridad. Un reinado digno de mencionar,
Porque aunque hayan vencido a los hombres, eso no quita que ellos siguen siendo examinados. Que la oscuridad haya vencido a los hombres no quiere decir que ellos no tengan un sufrimiento. Que la oscuridad haya vencido a todos los reinados, flora, fauna y todo lo que está bajo la tierra y encima de los suelos y por encima de los suelos. Eso no quiere decir que su examen como reinado de la oscuridad ya paró. No ha parado. El examen de la oscuridad continúa porque solo vencer a los hombres les queda barato, porque ellos directamente tienen, como dije, los sucursales para vencer todos los reinados. He cubierto ese tema, que tienen sucursales. Pero que ellos hayan ganado la mayoría de todos los reinados y que tengan el control de la flora, de la fauna, de los hombres y aún debajo de la tierra y de mucho, no quiere decir que ese examen ya paró y que tienen ellos la riqueza y que tienen ellos... ¡No! Siempre hay más. Siempre hay un poderío más que pelear. La oscuridad es tan digna en la oscuridad. Dignos son los de la luz, mediocres porque ni eso se cumple en ellos. Pero dignos son la oscuridad en la oscuridad, porque ellos sí hacen su trabajo. Un aplauso a la oscuridad. Critiquen lo que quieran, mediocres. A mí qué me importa. Yo no les hablo a ustedes. Yo soy un personaje del más allá, fuente de todos los poderíos. Por lo tanto digo, este mensaje va dedicado a la oscuridad, de decir que ellos son dignos. ¿Por qué son dignos? Dignos porque al menos se levantan, al menos ellos se valorizan, al menos ellos tratan de no estar, porque ellos tienen un espejo, que los hombres y todos los reinados se quedaron en creer en el poderío, o en creer en su Dios, pues. En creer en tu Jesucito solamente, en creer en tu budita, en creer en tu Islam, en creer en tu hinduismo, no importa el Dios, en creer en el judaísmo, que no tienen Dios, que lo siguen esperando. Eso no vale en el infierno. En el infierno les ha quedado claro que ellos han vencido porque no se quedaron en creer en el poderío, sino que ellos activaron el poderío. Y el poderío de la oscuridad los hizo fuertes para vencer a la luz. La oscuridad es un poderío fuerte, digno en la oscuridad. Porque el hecho que hayan vencido no quiere decir que su examen ha parado. El hecho que hayan vencido no quiere decir que allí no haya nada que pelear. El hecho que hayan vencido no quiere decir que todo se les hace fácil, sino se les ha aumentado el nivel para que ellos puedan seguir peleando en otro nivel, como volver a empezar. Es como que dice, vencieron este nivel, ahora empiecen en otro nivel de cero. Es como niños que nacen y dicen, pero qué heavy, qué pesado está esto. Pero es que no se puede en la forma como este examen de la oscuridad. Y aquí viene entonces, la oscuridad goza y sufre su pobreza y también goza su riqueza. Me encanta eso. No, si para ustedes aplausos. Oscuridad, ustedes son también dignos en lo oscuro. Son dignos, fuertes, poderosos, dignos de lucir su poderío. ¡Bravo! Pero hay algo. La oscuridad goza, dice, y sufre su pobreza, pero goza su riqueza. Significa que tiene subidas y bajadas, pero de un nivel diferente. Los hombres y las creaciones que representan y nacieron al lado de la luz se quedaron en creer en su Dios, en creer que su Dios es poderoso. El mensaje anterior, en creer que la palabra, en creer, todo en creer. Mas ellos no cometieron ese error. Ellos conectaron el poderío de Satanás.
No, así está. Ahí decía, ay, menciona al diablo. Ay, por favor. Soy un personaje del más allá. Y hablar de la oscuridad para mí es tan solo un poderío. Entonces, ¿qué significa? Que el infierno no se quedó creyendo en el poderío de la luz de la oscuridad, sino que ellos conectaron el poderío de su rey. Entonces significa que eso fue la victoria. Pero después voy a decir, una cosa es que hayan conectado el poderío de su rey, pero más que el poderío, su estrategia de gobierno. Pero vamos a seguir. Entonces, si la oscuridad es un poderío tan básico como lo es la luz, para el más allá, porque ya he dado mensajes anteriores que ya un neutral ya no piensa en la luz, ni tampoco piensa en la oscuridad. Un neutral piensa como neutral. ¿Y por qué? Porque el poderío neutral es más que los dos mencionados. Entonces, si yo soy un personaje del más allá, quedaría muy injusto que no le diera honor a la oscuridad. Hay que darle honor a la oscuridad, como he hablado tantos años de la luz, tantos años más cuando era examinado que no me había descubierto un profeta después de Cristo, un profeta antes de Cristo, un profeta de las infidelidades, un profeta que hablaba de los dioses, y nací creyendo en un poderío y me sentaba en esas bancas a dormirme con las misas baratas. En verdad. Pero ahora les estoy hablando como personaje del más allá, que represento la fuente de poderíos, la fuente del más allá de los personajes que tienen más poderío que los dioses que pastorean las creaciones. Y que ya he dicho que ellos tienen diferentes asignamientos, como capacidad de llamar a existir universos, como capacidad de llamar a existir cuadros, capacidades de muchas cosas, porque el poderío es la santidad. La palabra santo no existe, porque la palabra santidad es tu poderío. Y si tú no tienes poderío, tú no eres santo. Si tú andas buscando al santo para que el santo te pase el poderío, es como tocarle la mano al Padre y besarle la mano a aquel que dice que está ungido. Lo que te va a pasar es el diablo que posee en la mano. Porque nadie es santo si no tiene poderío. Pero entonces vamos, la oscuridad goza y sufre su pobreza, pero también celebra y goza su riqueza. Las oraciones del pueblo de la oscuridad son dirigidas no al rey. Voy a ser más específico. Ellos no le oran a su rey. Aquí viene lo bonito. Las oraciones del pueblo de la oscuridad son dirigidos no a Satanás, que es su rey, sino las oraciones del pueblo. Todos los diablos, para que podamos expresarnos, para que sean ustedes entendibles, las oraciones del pueblo de la oscuridad no son dirigidas a su rey Satanás, sino a sus dioses de la oscuridad, a sus diosas de la oscuridad. Porque Satanás solo es un gobierno que instruye cómo respetar su gobierno y cómo respetar su infierno. ¿Quedó claro ahora? Reitero, Satanás, el rey, es un gobierno, no es un dios, que quede claro. Y el pueblo de la oscuridad, así como en la luz, tiene peregrinajes. El pueblo de la oscuridad tiene sus respectivos peregrinajes de la oscuridad, porque hoy ellos tienen que ser examinados al igual que las creaciones fuera de la oscuridad, como los hombres, la flora y todos los demás. Pero ellos le oran a sus respectivos dioses y diosas de la oscuridad.
porque su rey solo es un gobierno y no es un Dios. Un gobierno que instruye cómo respetar su gobierno y cómo respetar su poderío de su infierno. Lo que significa que la oscuridad tienen sus respectivos dioses, sus respectivos peregrinajes. Me gusta esto. Tienen sus respectivos dioses y sus respectivos peregrinajes, pero en la oscuridad. ¡Bravo! ¡Bravo, oscuridad! ¡Bravo! Entonces significa que no hay diferencia entre los examinados de la oscuridad y los examinados de la luz. Los de la luz que hagan voluntad de la luz y la oscuridad que hagan voluntad de la oscuridad, porque también ellos sufren y son peregrinos, caminando con los toes, con cuidado para no pecar, con cuidado para no desconectar el poderío, con cuidado para no desconectar su poderío de su respectiva diosa, de su respectivo Dios, porque hay diferentes e infinitos peregrinajes en el infierno oscuro. Y entonces, ¿quién lo revela? No lo revela un Dios, no lo revela ni un personaje más allá de los dioses, lo revela un personaje del más allá que es fuente de todas las existencias, y dentro de esas existencias están los personajes más allá de los dioses y sus superiores. Somos quienes somos y no hay más. Por eso es que para mí hablar de la oscuridad es como que hablar de la luz, porque para mí la luz y la oscuridad tan solo son dos poderíos, y yo soy algo más que los dos poderíos. Reitero, lo que significa que la oscuridad tienen sus respectivos dioses y diosas y sus respectivos peregrinajes, pero de la oscuridad, porque ellos son guerreros, con la diferencia que ellos no creen en el poderío, sino que ellos conectan el poderío de su respectiva diosa y de su respectivo dios, pero en la oscuridad. Por eso es que ellos han vencido a la luz. Qué rico está eso, ¿no? Dirán, yo no voy a ver los mensajes de ese personaje del más allá, porque habló de Satanás. ¿Y para qué habla de él? ¿Y para qué le hace propaganda? Dios guarde. Esos son los bien típicos en los carismáticos, bien típicos en la iglesia. ¿Para qué se le propaganda? Si los diablos están en ti, si eres un diablo personalizado, un infierno andante, cubriéndote con la Biblia o con el uniforme, o que haces caridad o haces ayuno, y cuando haces ayuno permite que se te note para que digan que tú eres buena y bueno. Ayuno para adelgazar, decía cuando yo era un profeta de las infidelidades. Reiterando, la oscuridad goza y sufre su pobreza, pero también su riqueza la disfruta. Cada quien de la oscuridad, su gol es que activan el poderío de su Dios oscuro, de su diosa oscura. Ese es el gol. Digno es la oscuridad, digno es la luz. Y que no se mezcle la luz con la oscuridad, y que no se mezcle la oscuridad con la luz, porque si se mezclan, ya perdieron. Pecaron tanto a la derecha como a la izquierda. Cada quien que salve su paraguas, y cada quien que le caiga la lluvia que merece, y cada quien que represente donde nació y no se quiera pasar a la oscuridad, porque aunque te pases a la oscuridad, siempre serás de la luz. Y si aunque te pases a la luz, siempre serás de la oscuridad, y cuando pase tu examen, viene tu castigo. Cada quien activa su poderío. Así debe de ser. Pero creer en Dios como se han quedado la luz, creer que Dios me lo tiene que dar todo, ya aburro, ya con eso, yo también ya ni lo quiero decir, pero es la verdad.
y más con Santa María, Madre de Dios. No tiene nada de malo, es una oración perfecta. Pero si oras a una María para que te haga el milagro, ¿por qué no decir Diosa Santa María? Permítame no ser pedigüeño, ni pedigüeña, ni creer que este rosario me va a salvar, mas permítame que conecte su poderío para hablar y actuar como actúas tú, Diosa Santa María. Que viva, pero como hoy es para ellos, mejor a ellos. Perdona, Diosa, tú tienes lo tuyo, pero hoy le toca la oscuridad. Por lo tanto, digo, cada peregrinaje hace su conexión diaria del poderío del oscuro. O sea que ellos hacen en cada peregrinaje que tiene el infierno, que tienen varios dioses y diosas como los tienen los de la luz, ellos están con la conexión del poderío, porque los infiernos están en un nivel diferente. Ellos no están para creer en el poderío de su respectivo Dios o creer en su respectiva diosa. No, ellos les tienen un espejo verídico, porque la luz está en la muerte. Ellos no quieren ser muerte ni pedigüeños. Entonces significa que les queda claro que ellos están claros que el gol es conectar el poderío de su respectivo Dios y ser guerrero en la oscuridad. Por lo tanto, ellos tienen pueblo rico y tienen un pueblo de clase media, pero está todo, aparte de clase media y ricos y también pobres. Pero hay algo, tienen el mismo examen. El hecho que ellos estén y que vencieron a la luz en este planeta Tierra, no quiere decir que no se le aumentó a un nivel diferente y están en una conexión, en un diferente examen, como empezar de cero, pero en una diferente escala, pero tienen el mismo examen. Hay pobres, hay enfermos, hay discapacitados, hay disconformes de que son pequeños, hay disconformes porque son altos, hay disconformes que quisieran tener la casa del vecino, hay disconformes, la misma prueba de los mediocres de los hombres. Hay disconformidad que quiere quitar a la mujer al otro, o el hombre deseando el marido del otro, o la mujer deseando el novio de la otra. Está toda la misma prueba que tienen los hombres. La tienen acá en la oscuridad. Tienen pobrezas, se enferman, hay discapacitados y también aún hay pordioseros. Deme una monedita, por favor. Sí las hay, porque no todos quieren, aún sabiendo que la llave es el poderío. Hay unos contados pordioseros, existen por ser examinados, y está todas las debilidades que tienen los hombres, también la tiene la oscuridad, con la diferencia que aquí, por activar el poderío y porque no están en creer en Dios, eso no hay grandes estándares, sino habrá lo más mínimo. Ellos están en una conexión de poderíos y no están en la derrota de los hombres, pero sí poseen todas las debilidades de los hombres y de todas las creaciones, y porque no solamente los hombres, sino todas las creaciones, y dentro de este planeta, fuera de este planeta, donde la oscuridad está, saben que su llave es conectar el poderío y poseer el poderío de su respectivo superior, porque al más allá no hay dioses, en el más allá solo hay superior X, superior a X, sino la santidad en la oscuridad es poderío oscuro. La santidad en la oscuridad es un poderío más, y entre más oscuro, más poderío. Pero siempre quiero recargar que todas las debilidades que poseen los hombres en el infierno no hay mucho, porque ellos están
en un nivel diferente y en la conexión de poderío, porque ellos vieron la derrota de la luz y no quieren repetir lo que la luz hizo y quieren escalar a un siguiente nivel. Por lo tanto, están todas las debilidades, pero no existen todas las debilidades, porque su poderío es más que las debilidades. Y recuerden que no todos trabajan dándole la guerra a los hombres. ¿Qué quiere decir? Dije en un mensaje, no sé hace cuántos mensajes atrás, que es un porcentaje poco del grupo que trabaje dándole la guerra a los hombres, porque hay intelectos. No quieren matarse 24 horas para ganar un sueldo mediocre. Este sueldo de estos soldados oscuros que flechan a los hombres es un sueldo muy bajo comparado a los que son dueños de negocios, a los que son élites, a las corporaciones. Ellos también tienen mucho intelecto. Es poco el porcentaje que anda flechando a los hombres para que hagan voluntad de la oscuridad, y es trabajo mal pagado y que casi nadie lo quiere, porque es un reinado digno, oscuro y poderoso. Por eso digo, no todos trabajan dándole la guerra a los hombres. Y dirán, pero ¿cómo se atreve a dar un mensaje de la oscuridad? Es porque estás creyendo en Dios. Y yo soy un personaje fuente de todo poderío. Y por lo tanto, para ti, oscuridad, no quise dejarte atrás, porque le he hablado tanto año a favor de la luz, pero no te había dedicado un mensaje dedicado a la oscuridad, al poderío básico, como básico en la luz, porque en el más allá muchos personajes no saben ni qué es luz ni qué es la oscuridad. Pero aquí la oscuridad ha hecho su trabajo. Y puedo terminar de decir que el pueblo de la oscuridad son de alguna manera definidos. Saben dónde están, saben lo que quieren y van más de lo que tienen. Y para aclarar, aclaro algo, que el rey Satanás no es su Dios del pueblo. El rey Satanás tan solo es un rey porque tiene poderío. Y el poderío lo hace poner orden en el infierno. Pero él no es un Dios. Que viva la oscuridad y que vivan los poderíos del más allá, porque no se acuerdan ni de la luz ni de la oscuridad. Luz, luz, luz y luz del más allá.